Hola de nuevo, espero que os vaya bien por casa estos días que estamos de cuarentena y estoy totalmente seguro de que gracias a los vídeos que edita el Ayuntamiento de Maracena y que pone a vuestra disposición a través de los diversos canales audiovisuales y sobre todo a través de las redes sociales, lo lleváis todo muchísimo mejor. Bueno, ¿hoy de qué os voy a hablar? Ya os lo avancé en el último vídeo, ya habíamos dejado claro que Maracena es una ciudad de origen romano, o al menos hay bastantes indicios que apuntan a que efectivamente se trata de una localidad de origen romano. Pero donde verdaderamente empieza la historia real de Maracena y una de las historias más interesantes que se dan en el entorno de la comarca es en época musulmana. Muy rápidamente os lo voy a resumir. Ya sabéis, llegan los romanos se ven desplazados por una serie de tribus bárbaras procedentes del norte de Europa. Esos pueblos germánicos, sobre todo los visigodos, son los que se asientan en este solar. Durante algo más de 200 años los visigodos consiguen unificar el reino de Hispania y consiguen, pues tener un imperio, o en este caso una nación hispana visigoda, pero sin demasiada fuerza política. A partir del siglo VIII después de Cristo hay una religión, la musulmana, que se empieza a imponer sobre todo en el Oriente Medio y en el norte de África, y con sus tropas atraviesan el estrecho de Gibraltar y dominan en tan solo 2 o 3 años toda la península ibérica. Entraron por el estrecho en el año 711. Y bueno, desde el 711 hasta el 1492, en que el rey Boabdil era expulsado por los reyes católicos, fijaros si pasan años de dominio musulmán en Granada y por supuesto también en Maracena. ¿Cuál es el principal monumento o el principal vestigio de época musulmana que queda en nuestro país, en Europa occidental, y yo me atrevería a decir que en el mundo? Y el más interesante y el más bonito, por supuesto, la Alhambra de Granada. Bueno, pues tiene una estrechísima relación con Maracena. ¿Pero qué tiene que ver la Alhambra de Granada con Maracena? Bueno, pues todo empieza en el año 888 después de Cristo con la revuelta de los muladíes. ¿Y quién eran esos muladíes? Los muladíes eran la población autóctona de la península ibérica que había adoptado como religión el Islam. Los mozárabes eran los contrarios, es decir, eran esos cristianos que vivían en zona musulmana, que habían adoptado las formas y las costumbres árabes, pero sin embargo seguían siendo cristianos. Bueno, los muladíes, a pesar de haberse convertido al Islam, como no detentaban el poder, como el poder político de facto estaba en manos de las élites árabes y sirias, empezaron a mosquearse y allá por el año 888-889, de la mano de un caudillo de origen visigodo, Omar ibn Hafsun, es decir, Omar el hijo de Alfonso, se rebelaron en la localidad malagueña de Bobastro, muy cerca de la actual ciudad de Ronda. Estos muladíes lucharon muy bravamente contra las tropas del emir Abdalá I de Córdoba y acabaron dominando prácticamente media provincia de Málaga, casi toda la provincia de Granada y buena parte de la provincia de Jaén y de Almería. Omar ibn Hafsun se atrincheró en el castillo de Montejícar, donde ahí guerreó de manera muy brava, incluso fue capaz de matar a un general de Abdalá I. Esta revuelta tenía unos muy evidentes tintes de carácter étnico, es decir, los hispano-romanos visigodos, es decir, el sustrato principal de la población de la península ibérica, que eran mayoría, no veían con buenos ojos que una minoría procedente de Siria y de Arabia, sobre todo, eran los que gobernaban. Y la verdad es que la cosa iba mal para Abdalá I, que al final acabó pensando: necesito aquí un tipo fuerte y un general con 2 agallas para que haga frente a Omar ibn Hafsun, y pensó en un tal Sawar ben Hamdun al-Muharibí, que era natural de Maracena. ¿Cómo sabemos que Sawar era de Maracena? Bueno, pues por varias obras. La principal de ellas, la de un historiador holandés llamado Reinhard Doci, quien sostiene
que Saguar era ya maracenero de sexta generación, ya que su cuarto abuelo, Jonaida, había llegado a Maracena. Pues si era su cuarto abuelo, y esto era en el año 889, echamos atrás entre 25 o 30 años por generación prácticamente, desde el año 711, la tribu de los Al-Mujaribí, la tribu de los Ibn Handum, estaban ya muy bien asentados en Maracena. Pero claro, Reinhard Dossi no se inventó esto, se basó en cantares de gesta árabes que cantaron esta guerra contra los muladíes y también en otras obras como la del polígrafo lojeño Ibn al-Hatif. Bueno, pues como hemos dicho anteriormente, Omar ibn Hafsun se atrincheró en el castillo de Montejícar y no tuvo más remedio que Saguar ben Handum ir en busca de él, pero no podía. Se tuvo que venir hasta la zona de Granada y se tuvo que atrincherar en algún sitio porque las tropas de Omar ben Hafsun no le dieron tregua y salieron de Montejícar detrás del maracenero que decidió refugiarse en una colina llamada La Sabica. En esa colina había una pequeña fortaleza, una especie de empalizada de origen romano, y fue la que él eligió para comenzar a construir una alcazaba. Esa alcazaba, en la actual Alhambra de Granada, es la que da origen, 4 siglos después, a la construcción más bella que se haya construido en Andalucía. Pues ahí tenéis el nexo, la unión. La Alhambra de Granada fue mandada a construir, al menos sus inicios, o lo que fue el germen, el origen de la misma, por un maracenero, Saguar ibn Handum. Por cierto, ¿cómo acabó la guerra de los muladíes? Bueno, pues estos perdieron, pero también perdió Saguar ben Handum, que al final se enrabietó tanto con Omar ben Hafsun que en ningún momento, sobre todo en la parte final de su vida, quiso oír las órdenes que le daba el emir Abdalá, y al final acabó siendo apresado por las tropas de Ben Hafsun, muy cerca de la actual localidad del Padul. Dicen las leyendas árabes que después de ser apresado y descuartizado, las mujeres se comieron su cadáver. Yo no me creo eso, ¿verdad que no? Bueno, pues hasta aquí la historia de Saguar ben Handum, el origen de la Alhambra y todas esas historias que tienen que ver con nuestra ciudad, con Maracena. ¿De qué os voy a hablar en el próximo capítulo? Bueno, vamos a entrar en plena Edad Media, nos vamos a ir al siglo XII, porque el rey que propició que la corona de Aragón y los condados catalanes dieran pie a la corona de Aragón, es decir, a la unión de Cataluña y Aragón y a la consiguiente unión de la península ibérica algunos siglos después, fue Alfonso I el Batallador. Bueno, pues aunque no lo creáis, en enero de 1126 ese señor estuvo aquí, en Maracena.